Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a tratar el texto Duelo y Melancolía de Sigmund Freud, que fue publicado en el año 1915, que fue escrito en el año 1915 y publicado en el año 1917. Bien, este texto es uno de los textos centrales en la obra de Freud, y él lo que hace en este texto es establecer una diferencia entre lo que es el duelo de lo que es la melancolía. Entienda el duelo como. Acá vamos a trabajar mucho con citas, así que les recomiendo que tengan el texto cerca para poder ir marcando, resaltando todo lo que ustedes quieran. Entienda el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Bien, Freud hace la aclaración de que el objeto perdido no necesita estar esencialmente muerto, sino que el objeto en realidad lo que hizo fue perderse como objeto de amor, ya no está disponible para ser objeto de amor para esa persona. Eh, Bien, explica que el duelo implica desviaciones de la conducta normal en la vida, o sea, la persona viene siendo de una manera, de repente con el duelo cambia, pero a pesar de esto no es un estado patológico. A nadie se le ocurriría mandar al médico a una persona que está atravesando un duelo o preocuparse porque una persona cambió su conducta al atravesar un duelo porque se considera hasta incluso culturalmente que es algo normal. Se confía que con el tiempo se va a superar y Freud explica que es hasta inoportuno eh, perturbar todo este proceso. Bien, el duelo se caracteriza por diferentes cuestiones, como por ejemplo, hay una desazón profundamente dolida, hay una cancelación del interés por el mundo exterior, hay una pérdida de la capacidad de amar, hay una inhibición de toda productividad y otra característica del duelo que es muy importante es que la pérdida en el duelo es consciente, a diferencia de la melancolía, que es inconsciente y ya vamos a explicar por qué. Bien, la persona en el duelo lo que experimenta es un angostamiento del yo, expresando una gran entrega a todo lo que es el trabajo del duelo y que por eso es que no queda energía para otros propósitos o intereses. Es un poco lo que hablamos de la inhibición. Bien, entonces recién nombramos el trabajo de duelo. ¿En qué consiste el trabajo de duelo? Bueno, el trabajo de duelo consiste en que el examen de realidad, o sea, la realidad misma, nos muestra que el objeto amado ya no está, ha desaparecido. Y nos invita a quitar toda nuestra libido de los enlaces con ese objeto. Pero ¿qué pasa? Existe en la persona una resistencia, que Freud le llama renuencia, a hacer esto. ¿Por qué? Porque universalmente, dice Freud, el hombre no abandona, el hombre, la mujer, la persona, el ser humano, no abandona tan fácilmente una posición libidinal. Y esto debe hacerlo pieza por pieza. Esto de pieza por pieza lo dice Freud textualmente en el texto. Y dice que se hace con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura. Acá tenemos una nueva razón de por qué se ve la inhibición. Bien, pero ¿qué pasa? A pesar de todo esto de pieza por pieza, de que se logra investir nuevos objetos del mundo externo y demás, una vez cumplido todo este trabajo, el yo se vuelve nuevamente libre, desinhibido. ¿Por qué? Porque toda la libido que estaba en el objeto perdido se quitó y se desplazó hacia uno nuevo. Bien, y acá es cuando Freud hace la comparación. A raíz de idénticas influencias, dice, o sea que a raíz también de una pérdida, en muchas personas se observa en lugar del duelo la melancolía. Y la melancolía tiene tres premisas fundamentales. Hay una pérdida de un objeto, hay ambivalencia y hay una regresión de la libido al yo. Bien, el trabajo en la melancolía consiste en lo siguiente y acá vamos a ver bien la diferencia entre el proceso de duelo. La libido se ligó a un objeto determinado, ¿no? Hasta acá todo como el duelo. Por culpa de un desengaño de la realidad, el vínculo con ese objeto se vio sacudido a tal punto de que se establece una pérdida. ¿Y qué pasa? Acá debería establecerse el trabajo de duelo, acá debería pieza por pieza quitarse esa libido de ese objeto y ponerse en objetos nuevos. Pero no, acá esa investidura al objeto de amor fue cancelada, o sea, fue quitada como se espera, pero en lugar de desplazarse hacia un nuevo objeto, volvió hacia el yo, se retiró hacia el yo mismo. ¿Qué pasó? Se estableció una identificación del yo con el objeto resignado. Freud dice, la sombra del objeto cayó sobre el yo. Entonces, ¿qué está pasando? Que el yo, por decirlo de alguna manera, es devorado por el trabajo del melancólico. Entonces, a partir de ahí, vemos al yo dividido en dos partes. ¿Entre qué? Entre un yo crítico y un yo alterado por identificación. Ya no hay un conflicto entre el yo y el objeto perdido que le cuesta sacar la libido de ahí. Ahora el conflicto es entre el yo y el yo, o sea, es entre el yo mismo. Eh, o sea, una parte del yo se contrapone a otra parte del yo. Digamos, a ver, ¿qué es lo que se ve mucho en el melancólico? Los autorreproches, porque es el yo criticando al yo. Entonces, una parte del yo toma la otra parte y la analiza críticamente, tomándola como si fuera un objeto.
Digamos, se critican a sí mismos con la ferocidad que podrían criticar a otros. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bien, Freud explica que para que esto ocurra, o en qué tipo de personas ocurre la melancolía, ocurre en personas que la elección de objeto se cumplió sobre una base narcisista. ¿De qué manera? De manera tal de que la investidura de objeto regresa al narcisismo si tropieza con dificultades. Freud dice: la identificación narcisista con el objeto se convierte entonces en el sustituto de la investidura de amor, lo cual trae por resultado que el vínculo de amor no deba resignarse a pesar del conflicto con la persona amada. Claro, acá el objeto no está perdido porque está dentro del yo. Si el yo se identificó con el objeto perdido, el objeto no se pierde. Entonces es como un sustituto, es un resultado de que no se debe resignar el vínculo de amor. ¿Por qué? Porque está dentro del yo. Entonces, volviendo a lo que dijimos anteriormente en relación a los autorreproches, que es una característica de la melancolía, y también es algo que se diferencia específicamente del duelo. ¿Por qué? Porque en la melancolía se ven todas las características del duelo, pero la gran diferencia es que en la melancolía hay una rebaja del sentimiento del sí. ¿Y cómo se ve esta rebaja del sentimiento del sí? Con autorreproches, con autodenigraciones, con una delirante expectativa de castigo de yo me lo merezco, yo que soy lo peor, yo que soy una mierda. Es una rebaja del sentimiento yoico, que lo que vemos es que en lugar de verse empobrecido el mundo externo, como ocurre en el duelo, lo que se empobrece ahora es el yo mismo. Esto es lo que decíamos de la devoración misma del yo. La libido libre, en lugar de estar disponible para ser utilizado en un nuevo objeto, se queda aferrada al yo, vuelve hacia el yo, o sea que no está disponible para otra nueva investidura. Y también, algo que dijimos al principio, es que en la melancolía no se sabe qué se perdió en eso que se perdió. Es una pérdida inconsciente. Ahí también tenemos otra diferencia con el duelo, porque en el duelo sí se sabe qué se perdió en eso que se perdió. En el duelo el conflicto es entre el yo y el mundo externo, porque el mundo externo está empobrecido. En la melancolía no, en la melancolía está empobrecido el yo mismo, es algo interno, es como esa diferencia entre externo e interno. Bien, vamos a pasar a la clínica entonces. ¿Qué pasa con el melancólico en la clínica? Muchas cosas, pero entre ellas es que el enfermo, y acá cito a Freud, describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Considera que ningún tiempo pasado fue mejor. Claro, el melancólico lo que hace es extender lo que le ocurre hoy desde toda la vida, como que siempre fue así. No sé, por ejemplo, viene el melancólico a sesión y nos dice yo siempre fui una mierda. O no, yo me siento una mierda. Bueno, ¿y desde hace cuánto le pasa esto? Que es lo que nosotros a veces intentamos identificar. ¿Desde hace cuánto que viene el síntoma? ¿Con qué situación coincidió? Y el melancólico nos va a decir, no, desde toda la vida. Desde siempre fui una mierda. Siempre me salieron las cosas mal. Siempre fui una basura. Siempre estuve triste. Siempre me sentí así. Extiende todo hacia atrás. Es un cuadro de delirio de insignificancia predominantemente moral, dice Freud. Otra característica del melancólico: le falta vergüenza en presencia de los otros. Tiene casi el rasgo opuesto a la vergüenza. Tiene una franqueza que hace como si se desnudara frente a nosotros. La neurosis obsesiva tiene estos rasgos de autocastigo y de martirio, pero no los hace en presencia de los otros. En cambio el melancólico sí, el melancólico no tiene vergüenza de decir que es una basura, que hace todo mal, no le da vergüenza decirlo en voz alta, digamos. Entonces, ¿qué hacemos ante estas querellas, que le llama Freud, que es como quejas o lamentos del melancólico? Bueno, primero y principal, no tiene ningún sentido que nosotros como analistas contradigamos al paciente. No, señor, usted es un buen tipo, usted es un buen hombre, no se olvide cuando hizo esto bien, cuando hizo esto mal. Bueno, cuando hizo esto mal no, pero nuestro obrar como analistas tiene que consistir en prestar atención. ¿Por qué? Porque Freud dice: las más fuertes de ellas, o sea, de las querellas, se adecúan muy poco a su propia persona y muchas veces, con levísimas modificaciones, se ajustan a otra persona, a quien el enfermo ama, ha amado o amaría. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es la clave del cuadro clínico? Que debemos lograr diferenciar los autorreproches como reproches contra un objeto de amor, que desde este objeto de amor han rebotado sobre el yo propio. En otras palabras, todo lo rebajante, lo feo que el melancólico dice, en realidad en el fondo lo está diciendo de otro. Bien, voy a agarrar una cita en relación a todo lo que es el empobrecimiento del yo.
El complejo melancólico se comporta como una herida abierta, atrae hacia sí desde todas partes energías de investidura, que en las neurosis de transferencia hemos llamado contrainvestiduras, y vacía al yo hasta el empobrecimiento total. Es como el ejemplo que dijimos anteriormente, el yo se come al otro, es un conflicto entre el yo como instancia crítica y un conflicto entre el yo que se ha identificado con el objeto. Bien, sobre el final, Freud habla de la manía y explica que en ocasiones la melancolía da lugar también a la manía. Se pregunta cómo es que ocurre esto y da cuenta de que los sentimientos que se producen en la manía tienen mucho que ver con momentos de triunfo. Pero, ¿qué pasa? El maníaco, con estos momentos de triunfo que tiene, no sabe sobre qué triunfó, no sabe qué triunfo está festejando, digamos. Entonces ahí es cuando Freud dice que la melancolía y la manía son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque el maníaco no sabe sobre qué triunfó y el melancólico no sabe qué es lo que perdió, conscientemente, ¿no? No sabe qué perdió en eso que perdió. Entonces, el complejo por el cual sucumbe el yo del melancólico y que es inconsciente es el mismo en el cual en otro momento el yo logra dominar y en ese caso queda libre de inhibiciones y con energía de sobra para hacer cosas y convertirse en maníaco a pesar de no saber exactamente qué es lo que está dominando o sobre qué es lo que está triunfando. Así que bueno, esto fue la clase de hoy. Tienen un texto de síntesis con un poco más de citas y con un poco más de redacción en relación a todo lo que charlamos acá. También tienen una guía de preguntas que les va a ayudar como para hacerse como una autoevaluación, digamos, de ver qué entendieron del texto, qué tantos conocimientos tienen del texto, que probablemente les ayude si tienen que rendir un examen y demás. Y por supuesto también tienen el texto mismo, que siempre es fundamental leer el propio texto. Yo también por eso a veces cito, porque quiero que tengan totalmente la visión de qué interpretación pueden hacer ustedes de lo que dijo Freud. Esta es mi interpretación. Y les marco las citas para ver qué interpretan ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les sirva. Hay un espacio de consultas, así que pueden escribirme vía mail, vía Instagram, que probablemente ya lo tienen. Si no, mi mail es lizsosarocioagustina@gmail.com. El resto de los contactos están en el sitio web. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima clase.